Muy buenas noches a todos los que se encuentran presentes aquí en nuestro Colegio Médico del Perú y a todos los que nos ven desde las redes sociales del colegio. Soy la doctora Magali Blas, médica investigadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y titular de la Secretaría de Incidencia Política en Medicina y Salud Pública del Colegio Médico del Perú. Secretaría encargada de realizar acciones de incidencia en pro del bienestar de la comunidad y de los profesionales de salud de nuestro país. Nuestra Secretaría de Incidencia Política tiene 5 comités. Uno es el Comité de Salud Pública que presido y a quien felicito el esfuerzo por haber organizado esta serie de conversatorios titulados Retos en la Salud Pública en el Perú. Conversatorios que tienen el objetivo de generar debate, análisis y propuestas rumbo a nuestro 11º Congreso Médico Nacional que tendremos aquí en el Colegio Médico en noviembre y al cual están todos invitados. En este ciclo de conversatorios titulado Retos en la Salud Pública en el Perú, vamos a empezar con el primer tema, que es Desafíos y estrategias en la gestión de recursos humanos en salud, que tiene como objetivo generar análisis, diálogo y propuestas frente a las brechas persistentes en la formación, distribución y retención de los recursos humanos en salud. Hoy tenemos un programa nutrido y para dar las palabras de inauguración del evento quiero presentar al doctor Pedro Riega, nuestro decano nacional del Colegio Médico del Perú, a quien pido un fuerte aplauso. Un cordial saludo, estimados colegas que nos acompañan de manera presencial en esta noche y también, por supuesto, a quienes nos acompañan por las redes sociales. Agradezco y felicito a la Secretaría de Incidencia en Medicina y Salud Pública por el trabajo que viene realizando de manera muy especial, como ha señalado nuestra secretaria, la doctora Magali Blas. Esta actividad es muy especial para nosotros porque es un primer conversatorio. Un primer conversatorio que tiene justamente un objetivo de poder generar la reflexión, refrescar el análisis que seguramente en muchas oportunidades hemos realizado y tenemos que realizar como profesión y como institución representativa de todos los miembros de la orden médica, con miras a poder actualizar y difundir la posición institucional de la profesión médica respecto a las principales y prioritarias necesidades de cambio en nuestro sistema sanitario, en el cual como efectores de la salud, como líderes del equipo de salud, tenemos la responsabilidad de participar y buscar el mayor y mejor de los desempeños, pero también las transformaciones que nos ayuden a concretar ese tan anhelado y, por supuesto, merecido derecho al acceso a los servicios de salud como parte del derecho a la salud que todos los peruanos tienen o deberían tener y que en algunas partes de nuestras principales normas o en nuestra Carta Magna están configurados, pero que hasta hoy nos sentimos que estamos muy lejos de alcanzarlos. Y ya no podemos solo señalar y reclamar, sino tenemos que construir, generar propuestas y luchar por ellas en las distintas dimensiones. Dimensión técnica, a nivel organizacional, hay dimensión gremial. Y este espacio es un espacio justamente de poder generar estos insumos y reflexionar juntos para poder acercarnos a un evento que muy bien ha señalado la doctora Magali Blas, que es el Congreso Médico Nacional. 11º, es decir, hay múltiples congresos previos, los cuales también hay que rescatar, pero el contexto va variando y las necesidades y problemas en algunos casos se van agudizando. Y si hablamos de los desafíos y estrategias en la gestión de recursos humanos en salud, es uno de los problemas que percibimos, se viene agudizando, complejizando y amerita una posición clara, pero además las propuestas
más elaboradas posibles y también generación de consensos en nuestra profesión. Quiero agradecer profundamente la participación y apoyo, no solamente en su presencia hoy, por supuesto de manera especial por su presencia hoy, sino por la trayectoria profesional y el compromiso militante por la salud pública, por este desarrollo de recursos humanos, que quienes hoy día van a compartir con nosotros información y propuestas han desempeñado o vienen desempeñando a lo largo de su vida profesional, como es la doctora Claudia Ugarte, que además de ser una lideresa académica, ahora en el mundo universitario también ha sido viceministra de Salud Pública e incluso ha conducido una instancia muy importante que ha ido cambiando de nombre y ahora se llama la Dirección General de Personal de la Salud. Al doctor Manuel Núñez, que también ha ocupado ese espacio que justamente genera iniciativas muy concretas, ¿no? Y amerita justamente que podamos reflexionar sobre todas estas experiencias desde la Rectoría del Ministerio de Salud y también con gran experiencia en el mundo universitario. Y a quien va a moderar, que es el doctor Carlos Arósquipa, que tiene también, bueno, amplia experiencia en sistemas de salud desde la mirada de la Organización Panamericana, Organización Mundial de la Salud, y que hoy tenemos el grato honor de compartir trabajo diario en el Colegio Médico del Perú. En ese sentido, vuelvo a agradecer y felicitar la presencia de cada uno de ustedes y declarar inaugurado este primer conversatorio en el ciclo de conversatorios Retos en Salud o Retos de la Salud Pública en el Perú, en los desafíos y estrategias en la gestión de recursos humanos en salud en el Perú. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, como lo dijo el doctor Riega, el doctor Arósquipa, la doctora Claudia Ugarte, al doctor Manuel Núñez, también a nuestros exdecanos del Colegio Médico del Perú que están acá presentes. Ahora quiero darle la bienvenida al doctor Carlos Arósquipa, quien va a ser el moderador del evento. El doctor Arósquipa es médico salubrista, es profesor universitario, además es miembro de nuestro Comité de Salud Pública y además es exfuncionario de la Organización Panamericana de la Salud. Él va a moderar este evento titulado Desafíos y Estrategias en la Gestión de los Recursos Humanos de Salud en el Perú. Adelante, doctor Arósquipa. Un aplauso. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos y con todas a quienes están aquí presentes, así como también a quienes nos acompañan desde las redes. El día de hoy vamos a tener una muy interesante conversación sobre un tema que ya ha sido explicado, es particularmente relevante. Recientemente acaba de salir el informe de la OECD sobre el sistema de salud peruano y también un informe de la Organización Panamericana de la Salud sobre los recursos humanos en la región de las Américas. Y en ambos hacen una explícita referencia a la importancia en los países y en particular en el Perú de abordar la gestión de los recursos humanos para cerrar y cubrir brechas. Y en esta ocasión tenemos justamente para conversar sobre este tema a dos distinguidos profesionales que ya han sido anunciados y yo voy a ahondar un poquito más en la descripción e invitarlos para empezar con nuestro panel a la doctora Claudia Ugarte Taboada, quien ha sido viceministra de Salud Pública. La doctora Ugarte es médica cirujana egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia con especialidad en pediatría por la misma casa de estudios. Ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad en el Ministerio de Salud, que incluyen justamente la Dirección General de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos, y además también directora de la Escuela Nacional de Salud Pública. Adicional a esto, también tiene una importante trayectoria académica, ¿no? Puesto que ha trabajado durante muchos años en la Universidad Cayetano Heredia y actualmente es decana de
de la Facultad de Medicina de la Universidad Continental. Doctor Ugarte, bienvenida y tiene usted la palabra. Muy buenas noches a todos y a todas. Primero agradecer al Colegio Médico por la invitación. Este tema de recursos humanos, bueno, estamos acá con Manuel Núñez, que nos conocemos hace muchos años y que somos varios de los que, y con Carlos, que trabajamos en recursos humanos hace muchísimos años y nos apasiona el tema tan difícil de abordar y tan difícil de resolver, ¿no? Para empezar, bueno, voy a tratar de ser breve. Ya. Entonces, vamos a ver rápidamente cuál es la problemática actual de los recursos humanos, tratando de hacer un resumen muy apretado, ¿no? Y digamos, para eso veríamos cómo se encuentran los recursos humanos actualmente en, no sé cómo. No sé, para trazar. Aquí va pasando. Ya. ¿Para retroceder? Ajá, hacia allá. Ya, ahorita lo pongo. A ver, bueno, entonces, ¿cómo encontramos a los recursos humanos en el país? Y los encontramos primero deficientes, o sea, existe una deficiencia marcada en cuanto a número, ¿no? De recursos humanos asistenciales en todo el país, tanto especializados como no especializados. Por otro lado, tenemos también deficiencia, existe una distribución inadecuada de los recursos humanos a nivel del país. Básicamente los recursos humanos están centralizados en las grandes ciudades y hay un déficit marcado en las áreas rurales, ¿no? Y en básicamente los sitios donde están centralizados los recursos humanos es Lima, ¿no? Lima metropolitana, Lima región, el Callao, Arequipa, Trujillo, que son las grandes ciudades donde está centralizado casi todo el recurso humano, y en el resto de las ciudades hay bastante menos, como vamos a ver después. Además, también hay una falta de vigilancia del rendimiento laboral de acuerdo con los objetivos de políticas públicas en salud. O sea, tenemos que tener en cuenta que no solamente deberían existir un número adecuado y estar adecuadamente distribuidos, sino que además deberíamos vigilar que el rendimiento laboral de los recursos humanos esté de acuerdo con los objetivos de las políticas públicas del país, y que es para lo que requerimos que estén los recursos humanos, ¿no? Y además, el otro problema importante es que hay un distinto nivel de competencias en los recursos humanos a nivel del país. Hay recursos humanos muy bien capacitados y hay recursos humanos que no están tan bien capacitados. Hay recursos que tienen muchas competencias y hay otros que no tienen tantas competencias, ¿no? Y esta desigualdad entre las competencias que tienen los recursos humanos a lo largo y ancho del país también tiene que ver con que la formación universitaria no necesariamente está enfocada en hacer que los estudiantes desde la carrera de medicina o desde las carreras de salud en general estén siendo preparados para trabajar en nuestro sistema sanitario. Acá tenemos, ustedes conocen bien este cuadro, es la densidad de recursos humanos en el Perú. Esta es la data del 2023, sacada del Inforrus, que es como ustedes saben, el Observatorio de Recursos Humanos que tenemos en el país. Y acá existe una gran cantidad de variabilidad por regiones, ¿no? Tenemos que el promedio nacional de densidad de recursos humanos está en 44.26%, y para la OMS y la OECD el promedio país debería ser 44.5 por 10.000. Entonces, si vemos el promedio decimos estamos bien, pero no estamos bien porque hay sitios como Moquegua, Apurímac, Huancavelica, que aunque parezca raro, ¿no?, tienen una mayor cantidad de recursos humanos en relación al porcentaje de la población, pero hay otros sitios como Piura, Loreto, Cayali, que su promedio está en 27.47. Y si vemos además la densidad de recursos humanos en
médicos, por ejemplo, que es todo esto, lo ideal es tener 33 por 10.000 habitantes y en enfermeras 88 por 10.000 habitantes. Y nosotros en ninguno de nuestros lugares del país logramos tener 33 por 10.000, no tenemos. La mejor ratio que tenemos es 22.7 en Lima para médicos, y tampoco en ninguna región del país logramos tener la cantidad de enfermeras que requerimos. El mejor ratio está en Huancavelica, 33.12, ¿no? Entonces tenemos que, si bien es cierto, en el promedio no estamos tan mal, no tenemos la cantidad suficiente en ninguna de las regiones del país, ni de enfermeras ni de médicos, ¿no? Acá tenemos otra tabla que es de este año, sacada también del Observatorio de Recursos Humanos, y esto está más o menos esta data del Observatorio de Recursos Humanos básicamente tiene la data de lo que son los trabajadores del sector salud en el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales. Acá no está la data de salud ni de la data de las Fuerzas Armadas y Policiales, está a medias, y no está la data del sector privado, ¿no? Pero acá hay un dato interesante, que por eso traigo la lámina, que entre nombrados, ¿no? Tenemos 140 en el Inforrus, en estos sectores, tenemos 54.000 nombrados, digamos, versus 106.000 casos. O sea, antes no era así, antes teníamos mucho más nombrados y mucho menos CAS y mucho menos terceros, ¿no? Ahora también tenemos, ahora casi el número de nombrados es muy similar al número de CAS, ¿no? Y el número de personal por, digamos, terceros o por que no figura acá es alrededor de 20.000 a 30.000, que ha bajado sustancialmente con relación a antes de la pandemia, pero igual sigue siendo un número importante, ¿no? Acá tenemos la distribución de todo el sector salud, ¿no? Los recursos humanos en todo el sector salud, y vemos lo que ya sabíamos, que el 70%, 70.7% está entre el MINSA y los gobiernos regionales. Salud tiene el 19.2%, y luego acá sí viene un tema interesante que ha cambiado también, que el tercer sector es el sector privado, con 5% de los recursos humanos. Luego vienen las Fuerzas Armadas y Policiales en menor cantidad, pero el sector que ha crecido muy sustancialmente en todo, y entre esos en recursos humanos en el país, es el sector privado, que antes casi no aparecía en la torta y ahora es el tercero, pero 71% prácticamente Minsigores, 19.2% es salud, y tercero 5%, o sea, hay una brecha gigante en lo que es privados, ¿no? Ahora, los recursos humanos en salud, nosotros deberíamos pensar que tienen que trabajar en un sistema de salud basado en atención primaria de la salud. Lo ideal es que el modelo en donde trabajemos es el modelo de redes integradas de salud, y que allí los recursos humanos trabajen en un modelo basado en APS. Y tenemos que tener en cuenta algunas premisas. Primero, nuestro país ha aumentado la cobertura universal de salud en gran medida. Sabemos que casi todos los peruanos tenemos un seguro, ¿no? Pero esto requiere que tengamos un mayor número de profesionales, y que estos idealmente deberían estar en el primer nivel de atención, o en lo que es atención primaria de salud, o la parte preventiva promocional. Lo otro que es importante es que los recursos humanos deben planificarse de acuerdo a las necesidades de la población, ¿no? Que el entrenamiento de los recursos humanos, que viene desde el pregrado, pasando por la especialización y luego el mundo laboral, no debe articularse con las necesidades de salud de la población, y además debe ser sostenible y enfocado en el cierre de brechas. El otro punto importante es que las políticas deben apoyar el abordaje multidisciplinario de atención integral. Esto es muy importante que recordemos, que debemos trabajar con un abordaje multidisciplinario en la atención integral. Lo otro es que deben crearse mecanismos que consideren el desarrollo profesional y humano de los recursos humanos en salud
para insertarse en una carrera sanitaria que no tenemos en el país. Lo ideal es que tengamos una carrera sanitaria, ¿no? Trabajar para mejorar y robustecer la salud mental y la resiliencia también de nuestros recursos humanos es muy importante, y se deben crear incentivos económicos y no económicos para la retención de los recursos humanos, especialmente en lo que es el APS, y fortalecer la telesalud y todos sus componentes a nivel nacional. Tenemos una política nacional de recursos humanos que se dio en el año 2018, todavía está vigente porque en esta política tenemos 5 paradigmas que todavía son importantes. Es fortalecer la rectoría de los recursos humanos a nivel del MINSA y todo el sector, disponer de recursos humanos suficientes, ¿no? El tercero es fortalecer las competencias profesionales, que es lo que hemos estado también hablando. El cuarto es incrementar las condiciones o mejorar las condiciones laborales del personal, y ahí está el tema salarial, el tema que trabaje en un sistema donde tengan lo que necesitan para trabajar, ¿no? Y finalmente lograr un rendimiento laboral eficiente que permita el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. O sea, esta política está vigente actualmente, pero muchas de estas cosas no las cumplimos, ¿no? Lo otro que quería comentar es que sí existe un perfil de competencias del médico que el Ministerio de Salud trabajó durante más de 2 años y que fue publicado en el 2020. Este perfil de médico fue trabajado durante 2 años y se trabajó haciendo un consenso entre todas las universidades del país, entre el Colegio Médico, entre las asociaciones de facultades de medicina. Se llamó también acá a los distintos hospitales, establecimientos de salud de todo el país, y se consultó la bibliografía extranjera, se llamó también al público en general, o sea, a varias instituciones que representan a la comunidad, y se estableció un perfil de competencias del médico que es el que existe, está declarado y tiene varias cosas importantes, ¿no? Y en este perfil del médico que existe, ¿no?, tenemos varios dominios, tenemos un modelo donde se ve la parte epidemiológica y demográfica, las características del sistema de salud y tecnología e innovación, y también se tienen en cuenta los determinantes sociales de la salud, y con eso se trabajó los dominios que son atención integral de la persona, familia y comunidad, trabajar en un sistema de salud con modelo de atención APS, tecnología e innovación, docencia e investigación, ética, profesionalismo, comunicación, liderazgo y trabajo en equipo, con enfoques en derecho, género, interculturalidad y medio ambiente. Ahora, el problema con es un buen documento consensuado, no es que el Ministerio de Salud se le ocurrió y de gabinete lo hizo, sino que fue un trabajo de más de 2 años de consultar a todas las instancias. Sin embargo, el problema es que las universidades no aplican este perfil de competencias, sino que cada universidad tiene su propio perfil de competencias y la mayoría no ha aplicado. Muy pocas aplican este perfil de competencias del médico que promulgó MINSA. Por lo tanto, existe, pero es letra muerta, digamos, ¿no? O es muy poco aplicable. Ahora, ¿cuáles serían las propuestas, ¿no?, para mejorar la gestión de los recursos humanos? Primero, coordinar y llegar a acuerdos en todo el sector salud, porque tenemos que trabajar con todo el sector para lograr gobernanza y rectoría de los recursos humanos en salud, estableciendo un plan de trabajo. Lo otro que es muy importante es desarrollar un plan de desarrollo de los recursos humanos en el sector salud, para los próximos 25 años, no para 3 años o 4 años, sino para los próximos 25 años, que se convierta en una política de Estado y que trascienda de gobierno a gobierno, ¿no?, y que este plan incluya cierre de brechas, ¿no? Esto es muy importante porque si nosotros no hacemos un plan a largo plazo, y puedo poner de ejemplo el modelo económico del país que nos permite estar estables en la macroeconomía,
Ese es un modelo que nos permite estar estables porque tiene años y no se modifica a pesar de los cambios de gobierno. Entonces debe mantenerse una política de Estado y trabajar con eso un plan a muy largo plazo, ¿no? Lo otro es que debemos mejorar pues el financiamiento de los recursos humanos en el sector salud, incrementar el presupuesto en salud por lo menos a 8% del PBI en distintas etapas, que sería lo ideal. Luego, crear mayores incentivos para que los profesionales se queden en las regiones, que sean capacitación, reconocimiento, horarios adecuados, vivienda, alimentación, desarrollo familiar, económico y profesional, ¿no? Lo otro que es importante es asignar plazas orgánicas y que los contratos estén en las redes integradas de salud. O sea, no que estén en el hospital o que estén en el establecimiento de salud, en el 1.4, en el 1.1, sino que estén en la red, para que los recursos humanos puedan movilizarse de manera óptima y se priorice la atención primaria de la población. Luego debemos flexibilizar y modernizar las regulaciones en cuanto a los turnos del personal de salud, realizar evaluaciones de desempeño del personal asociados a cumplimiento de objetivos e indicadores institucionales, formular y plantear la carrera sanitaria, ¿no? Que incluya también a los CAS, que son casi igual que los nombrados, no que sea solo para los nombrados, sino para todos, ¿no? Luego, el otro tema sería, ya para terminar, hacer una modificación del SERUMS, que es una herramienta muy útil y la mejor herramienta que hemos podido tener en el mundo, en nuestro país para la atención primaria y salud, y esta que se modifique para convertirlo en un paso hacia la especialización en salud familiar y comunitaria, ¿no? Luego, tenemos que modificar y reestructurar el recetado médico, que creo que después Manuel va a hablar un poco de ese tema, y preparar gestores y administradores en las regiones del país para que con el apoyo de Servir mejoren la gestión de salud en el país. Y finalmente, tenemos que fortalecer y construir un sistema de información nacional para que tengamos datos adecuados de todo el sector. Y la última es que la formación de recursos humanos desde el pregrado es fundamental. Es fundamental y tiene que estar alineada con el perfil de competencias que el médico, que el PBI necesita. Tiene que estar alineado con formarlos para el APS de manera innovadora y disruptiva para poder construir un futuro promisorio. Y es fundamental lograr consensos, trabajar en equipo y hacer un trabajo intersectorial e interdisciplinario. O sea, todos tenemos que empujar el carro en el mismo sentido. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido una presentación bastante importante, sobre todo resaltando la experiencia de su trabajo en los últimos años en el Ministerio de Salud y en la que creo que ha compactado de manera muy clara las principales recomendaciones. A continuación tenemos la participación del doctor Manuel Núñez Vergara, quien es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es doctor en Ciencia de la Salud por la misma casa de estudios y especialista en gestión de políticas de recursos humanos en salud. Ha desempeñado importantes roles en la academia y la gestión de la educación médica. Fue secretario ejecutivo de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, la ASPEFAM, director ejecutivo de la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina, la FEPAFEN, y actualmente es profesor de la Facultad de Medicina en San Marcos. Ha sido también director general de personal de salud del Ministerio de Salud en 2 ocasiones y fue uno de los impulsores del Examen Nacional de Medicina, el ENAM, y la reforma del sistema de residencia médica. Es un importante investigador también en los temas de recursos humanos, planificación y análisis de política de salud. Doctor Manuel Núñez, tiene usted la palabra para su presentación. Muchas gracias, Carlos. Las primeras palabras son de agradecimiento, pero además para resaltar que creo que le hace mucho bien, no solamente a la profesión médica, sino al país,
generar espacios de diálogo sobre temas cruciales de la salud pública. Son escasos. Quizá la universidad debería generar y promover estos espacios, pero no los tenemos con, creo, la amplitud y la rigurosidad que demanda la situación actual. Sospecho que esto es el cursor. Hay una... Ya. ¿Sí? Ya. Sí. Miren, el tema que nos han encargado es este, Sistema Nacional de Recinto Médico y Salud Pública. Hay varias facetas, hay varios aspectos que discutir estos, pero nos vamos a centrar en aquellos aspectos que creemos son importantes, quizás no los más importantes, pero por el encargo vamos ahí. El propósito central del SINAREM, del Sistema Nacional de Residentado Médico, dice su misión: formar médicos especialistas con altos estándares de calidad que aborden directamente las necesidades de salud prioritarias en el país. Esto es crucial para la salud pública, ya que la escasez de profesionales médicos especializados afecta gravemente el acceso y la calidad de la atención. En términos concretos, se entendería que es la única estrategia para cerrar la brecha. Claudia ha enfatizado un punto que es crucial. Hoy por hoy, yo diría, salvo el decreto legislativo 1153, pero hoy por hoy creo que SERUMS es la única estrategia que como país hemos desarrollado, que ha trascendido gestiones y gobiernos para cerrar la brecha en el primer nivel de atención. Un estudio que se desarrolló hace algunos años señaló que aproximadamente 70% de la cobertura en los lugares más pobres se anularía automáticamente si es que cerrásemos el programa SERUMS. Por supuesto hay que reformularlo, hay que recrearlo, pero en el Sistema Nacional de Residentado Médico es la única estrategia que tenemos hoy para cerrar la brecha de médicos especialistas, más allá de los aportes que brinda la 1153, el decreto legislativo. Pero esta estrategia no está funcionando como estrategia y es un poco lo que queremos sustentar. El SINAREM tiene la función de implementar las prioridades de formación especializada establecidas por el MINSA. Esta función vincula directamente la educación especializada con las demandas y las asignaciones de los recursos. Tiene el mandato del Ministerio de realizar estudios sobre el déficit de especialistas para justificar el incremento progresivo de las vacantes. Tendremos que preguntarnos y preguntar al Ministerio cuál es el déficit en estos momentos de médicos especialistas. Si no, estamos haciendo básicamente presunciones y elucubraciones. ¿Cuál es el déficit de médicos especialistas en el Perú para hacer viable un sistema de salud pública como el que se quiere construir, como el que se aspira a construir? No tenemos ese dato, no existe en el país en estos momentos. Hay aproximaciones que se han realizado y difieren bastante, además, entre las diferentes estimaciones, hablando de entre 4.000 especialistas a 23.000 especialistas, creo que decía un estudio, hace algunos años. La ley fomenta la participación voluntaria de médicos especialistas en un programa de servicio civil por un mínimo de 1 año, especialmente para quienes se beneficiaron de la modalidad de vacante libre. Este es un tema que ha quedado olvidado. Está en la ley. Cada año formamos 800 médicos especialistas. Más o menos, no. 2.500, perdón. Cada año formamos 2.500. ¿Se imaginan ustedes poder generar un servicio con todos los incentivos y los mecanismos que sean necesarios para llevar 2.500 médicos especialistas? No, los 2.500, 500 médicos especialistas cada año a las regiones. La trascendencia de ese artículo que ha sido olvidado en la ley y que no ha sido fomentado más allá de algunos esfuerzos muy limitados, es fundamental para la salud pública. Y la ley lo dice, pero no ha sido implementado. Y han pasado 8 años, prácticamente. 5 y 3. 8 años desde que se dio esta ley. Algunos datos, por favor.
Vacantes ofertadas 2013-2024. Este es el total. Vean ustedes, de 2.500 a 3.200 aproximadamente. Yo creo que está acá. Vacantes ofertadas por modalidad libre. Ha habido un incremento, pero ustedes vean que no ha sido sustancial. ¿Ok? Esta disminución se explica, si ustedes la ven, en determinado momento, el año 2020, 1883. Hay una bajada en esos momentos. Modalidad libre. Aquel colega se presenta sin tener vínculo laboral con la institución. Modalidad, vacantes ofertadas por cualquier otra modalidad. Vean ustedes que no, en los planos inferiores no se mueven, pero nos llama la atención, y seguramente a todos, esta disminución. No. Decía, nos llama la atención esta disminución significativa. Soy inocente. Ya. De la modalidad cautiva. Hoy por hoy, la mejor estrategia que fue implementada en su momento para cerrar la brecha de médicos especialistas en el país fue la modalidad cautiva. Porque eso asegura que el médico formado vuelva a su región y más allá de que los casos que no volvían, el 94% en un estudio sí volvían a sus regiones. Y se quedaban para brindar esa atención especializada a la que estaban comprometidos. ¿Por qué? Porque tenían lazos familiares, muchos de ellos eran casados con hijos, eventualmente con otros compromisos laborales. Pero lo que hemos tenido en los últimos años es una disminución significativa. Obviamente hay razones laborales aquí, el tema de los nombramientos, etcétera. Pero este contingente de 655 médicos, hoy es 206 vacantes en el año 2024. Ingresantes, ya no las vacantes. Vean ustedes que ha habido un incremento importante en modalidad libre de 1.537 a 2.653. Pero cuando vemos las otras modalidades, nuevamente la modalidad de destaque cautiva va hasta 142, de un pico que tuvo 468 en su momento. Según el Ministerio de Salud, las especialidades con mayor déficit crítico y prioridad en la política nacional son medicina familiar y comunitaria. Así lo dicen todos los documentos iniciales. Pediatría, geriatría, anestesiología, etcétera, etcétera. Psiquiatría aquí. No tengo que decir la importancia que esto tiene. El tema de los centros de salud mental comunitario tiene una limitante importante hoy para expandirse en el país por la falta de psiquiatras, por ejemplo. Obviamente un centro de salud mental comunitaria que ha sido una estrategia exitosa en buena medida, no puede expandirse más por la limitación que tenemos de psiquiatras en el país. ¿Qué pasa? En términos, medicina familiar y comunitaria declarada prioritaria en todos los documentos estratégicos de recursos humanos, desde que tengo memoria. El 2024 continúa con una baja oferta y escasa demanda. Ausencia de una estrategia efectiva para incentivar la especialidad, ni en vacantes ni en atracción de postulantes. Claudia, ventaja de hablar después de Claudia, ha enfatizado la importancia. O sea, si no se construye política en términos concretos para hacer viable la demanda que debería requerirse en medicina familiar y comunitaria, queda en un libro publicado, perdón, en una publicación del año 2018, que es la política. Por ejemplo, se hizo un estudio en Ayacucho sobre cuáles eran los elementos que más atraían a un profesional para quedarse en las regiones o comenzar su vida, su formación. Y ese estudio señaló que el más importante es la alarma. No está. Desarrollo profesional. Y uno de los elementos que estaba vinculado a eso era el nombramiento. Por ejemplo, los médicos familiares deberían ganar, propuesta, y la ponemos a discusión, deberían
logrando la vacante, poder asegurar su nombramiento luego de 3 años en un establecimiento del primer nivel de atención. ¿Eso es un incentivo? Sí. ¿Podríamos pensar en otro? Sí. A lo mejor no es el más adecuado, pero pongamos en la mesa cómo hacemos para revertir la situación grave que se presenta. Pediatría, la oferta no se ha incrementado proporcionalmente a la demanda del sistema. Señalamos que pediatría es la segunda especialidad en déficit, pero en términos generales inclusive tiende a disminuir proporcionalmente. Anestesiología y emergencia, para poner un tercer ejemplo, altamente demandada por hospitales de tercer nivel, presentan desbalance entre lo requerido en los servicios de salud y la cantidad de vacantes ofertadas. De hecho, anestesiología es una especialidad en donde han sobrado importante número de vacantes. No se han ocupado. Vacantes cautivas, MINSA en declive. Disminución sostenida desde el año 2021, retroceso preocupante en la capacidad del sistema público para formar especialistas según sus propias necesidades. Esta tendencia contradice la Política Nacional de Recursos Humanos que establece como prioridad el fortalecimiento del capital humano en las regiones. El 70% de los médicos que se presentan en plaza cautiva son de las regiones. En la práctica, ese es un sector que hoy no se está presentando por diversas razones, pero que requieren ser atendidas. Desfase entre la formación y la necesidad. Debe alinearse la política con la formación de especialistas en la brecha de regionales y funcionales. Si hoy tuviésemos que preguntar cuál es la estrategia del Ministerio de Salud hoy para cerrar esa brecha de especialistas que todo el mundo reconoce que en algún momento, que en algún nivel estimamos, no hay estrategia para cerrar brecha. En CONAREME, Claudia me dará la razón, no se discute cómo es que SINAREME se alinea al cierre de brecha, que es su misión principal. Ya no hablo del perfil de competencia, que ya es bastante decir. ¿Qué requerimos hacer entonces? Fortalecer el rol articulador interinstitucional de SINAREME. Las instituciones necesitamos ponernos de acuerdo. No nos estamos poniendo de acuerdo, de hecho nos estamos peleando. Felizmente creo que en los últimos días han habido señales importantes de querer ponerse de acuerdo. Incrementar significa, a veces peleándose con razón, pero finalmente tenemos que ponernos de acuerdo por el país. Incrementar significativamente las vacantes libres y cautivas del MINSA, especialmente regiones. Este es un tema que tendríamos que discutir, porque la ausencia de análisis en recursos humanos nos plantea la duda de si está aumentando el déficit personal de salud, porque los hospitales han crecido. El hospital de Ayacucho, el hospital de Cajamarca en su momento, los 2 hospitales de emergencias en Lima. La brecha de especialistas se plantea, y no hay lamentablemente evidencia, está creciendo en el país, especialmente en las regiones. El desbalance, por supuesto en la región está aumentando, pero el desbalance entre Lima y las regiones, la lectura que tenemos es que está aumentando, la diferencia. Falta focalizar incentivos, o sea, todo es importante, pero hay especialidades prioritarias, económicas, laborales, académicas, como medicina familiar, pediatría, psiquiatría, geriatría. Fortalecer mecanismos de planificación articulada, planificar la oferta de vacantes con base en indicadores de necesidad de salud, socializar el informe técnico que sustente esta planificación. El Ministerio lo que presenta siempre lo ha hecho, y ahí seguramente en la práctica requerimos revisar todo el proceso. Lo que presenta es un cuadro de vacantes, pero ¿cuál es el informe técnico que sustente ese cuadro? O sea, porque lo que estamos atendiendo no es necesidad del Ministerio, son necesidades del país. Y eso implica poder discutir y construir una mirada común como país de lo que es la necesidad de planificar y cerrar la brecha, revalorar la modalidad cautiva como mecanismo estratégico para cerrar brechas críticas. Gracias, muchas gracias. Yo quiero resaltar solamente para poder concluir la necesidad de que las instituciones, incluyendo el Colegio Médico, incluyendo las universidades, incluyendo el Ministerio de Salud y en general las instituciones prestadoras, ponernos de acuerdo. No vamos a poder cerrar brechas de especialistas si no nos ponemos de acuerdo en una estrategia para cerrar esa brecha. Esta es una, pero hay otras necesidades
construir acuerdos entre las instituciones para cerrar esa brecha, de la que estamos hablando hace muchos años. Pero realmente ya requerimos sentarnos y ponernos de acuerdo en cómo vamos a hacer eso. Es un proceso que va a demorar años, por supuesto. Formar un especialista demora 3 años. Cerrar la brecha no demorará. Brasil discutió esto y se planteó cerrar la brecha en 15, 20 años. No lo ha logrado todavía, pero ha avanzado de manera significativa. Todavía tenemos ese desafío presente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Núñez. Ahora me gustaría invitar, por favor, a la doctora Claudia Ugarte y al doctor Manuel Núñez que puedan sentarse aquí para esta siguiente parte, muy importante porque vamos a contar con vuestra participación, la participación de ustedes a través de preguntas que tengan a bien hacer tanto a la doctora Ugarte como al doctor Manuel Núñez. Para esto vamos a disponer, digamos, de las preguntas que puedan hacer. Les pedimos que sean breves, concisas, de tal manera que podamos tener un espacio razonable y suficiente para recoger importantes aportes y sobre todo aprovechar al máximo la experiencia, así como también el conocimiento que tienen nuestros colegas que han hecho estas dos muy importantes y buenas presentaciones. ¿Alguien tiene? Sí, la doctora Magali Blas. Vamos a hacer una ronda, recoger varias preguntas y luego dar oportunidad. Por favor, a la doctora Magali Blas. Usted mencionó, doctora Ugarte, que el 70% de cobertura en los lugares más pobres los da el SERUMS, ¿no? Mi trabajo se concentra justo en áreas rurales e indígenas y ahí realmente no hay médicos. Entonces, ¿qué aparte del SERUMS, hay alguna otra estrategia que pueda cerrar la brecha justamente para los lugares de pobreza o pobreza extrema y también los lugares rurales? Muchas gracias, doctora Magali. Vamos a recoger otras preguntas más. Aquí habían levantado la mano. Perfecto, por favor. Tenemos 3 participaciones. Ahí. Sí. Sí, buenas noches. Mi pregunta va hacia, está bien los desafíos y estrategias en la gestión de recursos humanos que se hablaron perfectamente y enfocado en la brecha. Es el otro tema de la sostenibilidad. ¿Qué estrategias frente a la sostenibilidad también de estos recursos, no solamente de recursos en total, sino también como recurso humano y especialmente en salud, cuando las políticas del Perú no nos mencionan una política o una estrategia hacia la sostenibilidad, y mucho menos, por ejemplo, o enfocándome básicamente en lo que es la inserción laboral, los derechos laborales que justamente se hablaron y sobre todo la estabilidad laboral, ¿no? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Tenemos 2 participaciones más, por favor, aquí. Muy fundamentada y las propuestas de políticas de cambio en relación a la política de recursos humanos también. Sin embargo, hay 2, bueno, por lo menos yo y supongo que varios colegas también pueden tener esa preocupación, 2 cosas que nos llaman la atención. En un cambio, una política realmente de recursos humanos que esté en función de las necesidades de nuestra población, que es creo el eje de lo que han planteado y también doctor que ha continuado, ¿cómo se puede avanzar en esa línea si continúa un sistema fragmentado de entidades prestadoras de salud, tanto públicas como privadas? Ahí no he escuchado, seguramente tiene una idea clara la doctora, cómo se enfrentaría esta situación. Eso es una pregunta. Y 2, en un contexto social donde la atención de salud es cada vez más mercantilizada y se vuelve negocio, ese hecho es propio del sistema capitalista, obviamente. Son temas políticos y tenemos que tratar temas políticos también. ¿Cómo se puede avanzar en una política de salud en función de las necesidades de la población si cada vez más el sistema de atención de salud está siendo dominado por la lógica de la ganancia, del lucro propio del sistema capitalista, y donde el sector público termina siendo cada vez más canibalizado por el sector privado? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, doctor. Tenemos atrás también, por favor. Atrás. Gracias. Buenas noches, colegas. Mi nombre es Raúl Guaras Reyes y
primero felicitar a todos los ponentes por su exposición, pero me gustaría saber todo lo que usted ha dicho, cómo se va a resolver eso. Ha planteado usted muy bien, todos han planteado, pero ¿cómo se va a hacer? Desde que yo estudié en un colegio del Estado, en una gran unidad escolar, siempre decían que el país, para que salga en el estado en que se encuentra, el Estado debe invertir en dos cosas: salud y educación. Y ahora en la actualidad, salud, educación y seguridad, que no tenemos. Tenemos con un gobierno que es prácticamente derrochador, que está pensando en las nubes más que todo en su persona, y un grupo que tiene un congreso y gente que está 2, 3 meses en los cargos y, discúlpenme los términos, le dan una patada y se va. Entonces así no podemos avanzar. El dinero del seguro querían o quieren fusionarlo con lo del MINSA. El seguro se olvidan que no es del Estado, es de lo que aportan, y siempre ha sido su caja chica y siempre ha desaparecido en todos los gobiernos el dinero. Con relación a lo que es de los serumistas o los que van, los residentes, nosotros tenemos una carencia. Solo tenemos aproximadamente 700 psiquiatras a nivel nacional. Nuestros hospitales de primera categoría, si se quiere decir, ya son obsoletos. Hasta el hospital del empleado se tendría que destruir. Si el gobierno pensara en el pueblo, sería otra cosa. Talara se ha invertido un montón de plata. Yo conocí Talara el año 82 y ya era un fracaso. Salía más barato destruirlo y con eso se invertía la tercera parte y se podía haber destruido todos los hospitales del Perú y se hacían nuevos hasta hospitales, digamos, a los lugares más alejados, y colegios también, pero no se ha hecho nada porque todo acaba en propuestas. Pero ¿cómo? Una de las ideas quizás que yo pueda aportar sería desaparecer todo lo que son los presidentes regionales, porque les dan una cantidad de dinero y que no se sabe en qué inviertan. Se lo llevan al bolsillo y los que van a controlar disque ahí también reciben su chiquita y todo desaparece. ¿Y cómo se podría hacer también con los serumistas para poder hacer, digamos, en los lugares más alejados, hacer como ahí manifestaron, que se podría hacer que todos ellos que estudian en Huacho, por decir medicina, se queden ahí 5 años y después se vayan a donde ellos quieran? Eso se hizo en el año 82. Quien les habla estuvo en una comisión con uno de San Marcos, de Villarreal y de Cayetano. Salió ese gobierno y no quedó en nada, porque como dice, papelito aguanta y ahí queda. Hay buenas ideas, pero ¿cómo se va a hacer? Porque en realidad plata hay para otras cosas, pero no hay para estas cosas, ¿no? Como es salud, educación y seguridad ciudadana. Vemos ahora lo que pasa. La señora presidenta, 1.900 guardias para irse a Otuzco, 450 para que lo proteja. Más gente de lo que existe en Otuzco. Hay muchas cosas que se tendría que definir, pero ya basta con este gobierno pusilánime que no le interesa nada. Nada más, disculpe. Bien, de repente muchas gracias, doctor. Un poco. Vamos ahora un espacio para que nuestros panelistas puedan responder a las diferentes preguntas e inquietudes que se han vertido en esta primera ronda. Doctor Ugarte. Muy gracias por las preguntas. Voy a comenzar por una de ellas, que es, a ver, primero tenemos que, ¿cómo hacemos? O sea, voy a empezar por el doctor que dio la última apreciación, es que ¿cómo hacemos para que podamos ver cambios? Cosa, no decir, sino hacer, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para lo que decimos
lo que decimos que deberían hacerse se haga. Yo creo que la única forma de construir un país mejor es trabajando entre todas las instituciones. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo. O sea, no podemos seguir con un país dividido que uno quiere hacer A, el otro B, el otro Z. O sea, deberíamos de ponernos de acuerdo sobre cuáles son las prioridades del país y en esas prioridades trabajar todos en el mismo sentido. Por eso que mi última diapositiva dice, empujemos el carro hacia el mismo lugar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y todos los países que en el mundo han triunfado, han mejorado el sistema de salud, tienen consensos. En este momento estamos en un momento, digamos, muy importante porque se acerca unas elecciones el próximo año y es el momento de ponernos de acuerdo. O sea, podemos tener distintas formas de pensar o distintos matices, pero lo que tenemos que hacer es construir por ponernos de acuerdo. Y una de las cosas prioritarias para ponernos de acuerdo son dos, como ya lo han dicho, salud y educación. Eso es donde no deberíamos negociar, deberíamos todos, y por eso puse también ahí yo, que deberíamos tener una política de recursos humanos a 25 años, no a 3 años, a 4, no, a 25 años, que trascienda gobiernos, que no se mueva, cambie la persona que cambie, que esté sentada o que le toque llevar un cargo, sino que trascienda gobiernos. Y eso se hace nada más poniéndonos de acuerdo. Y para esa puesta de acuerdo tenemos que trabajar todos. O sea, tenemos que trabajar la academia, las universidades que formamos recursos humanos, el colegio médico, la ciudadanía y muchas instituciones para construir un acuerdo nacional. Lo otro que es inevitable es mejorar el presupuesto para salud. Yo puse ahí por lo menos 8% del PBI y planearlo, hacerlo en forma paulatina. Yo ahí puse una propuesta, ¿no? Primer año tanto, segundo año tanto, tercer año tantos, ¿no? Y esas son formas que tenemos que tratar de lograr. Entonces, es difícil que todos nos pongamos de acuerdo, pero hay cosas que deberíamos de trabajarlas juntos sí o sí. Y en esas cosas que debemos trabajar juntos sí o sí es salud y educación. Y en eso no importa el tinte político que podemos tener, tenemos que empujar el carro hacia el mismo sentido. Eso es lo primero que quiero decir, y crear consensos. Y ahorita podría ser un buen momento para crear esos consensos. Segundo, hay que hacer una política de recursos humanos a largo plazo. Como le dije, 25 años. La política de recursos humanos es costosa, muy costosa. Es lo más costoso. Porque el recurso humano es lo más costoso. Pero sin recursos humanos no funciona el sistema de salud. No hay sistema de salud si no hay recursos humanos. Podemos tener hospitales lindos, máquinas preciosas, lo que queramos, inteligencia artificial, pero si no hay recursos humanos, el sistema no funciona. Y eso es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Por lo tanto, debemos preparar el presupuesto para eso y hacer un plan adecuado que tenga que ver con, y ahí paso a otra pregunta, con que los recursos humanos estén adecuadamente distribuidos en las zonas más rurales del país y que más se necesitan. ¿Y qué estrategias vamos a usar en esas zonas? ¿No? Porque nuestro país tiene zonas urbanas con mucha condensación de habitantes y zonas rurales con mucha dispersión de habitantes. Entonces tenemos que ver qué estrategias se usan en cada lugar, pero todos los lugares deberían estar atendidos, ¿no? Y con un profesional adecuado. ¿Cómo hacemos para llevar ese profesional ahí, que viva ahí, que vaya itinerantemente? Esas son cosas que se pueden ir estudiando, ¿no? Luego, el otro punto es en relación a los serums. Yo le dije que el 70.7% del personal de salud está en el MINS y gobiernos regionales, no que es el serum, sino que está trabajando, laborando en MINS y gobiernos regionales. De ese total, nosotros ahorita tenemos más o menos 7.000, 8.000 serumistas, esa es la cantidad de serums que hay. Y la cantidad de serums que hay se distribuye generalmente en las zonas más alejadas del Perú. Ahora, no todas las zonas tienen
tienen médicos, es verdad. Hay lugares, hay muchos lugares donde solamente hay técnicos de enfermería y no hay médicos. Y no somos el único país que tenemos ese problema. O sea, es un problema, ese problema es común de muchos países, no solamente en Latinoamérica, sino en Asia, en África, e inclusive en algunas zonas de Estados Unidos, e inclusive en algunas zonas de Europa. O sea, entonces lo que tenemos que ver es qué estrategias se usan. ¿Se requiere o no se requiere realmente un médico en cada una de las poblaciones? ¿O se requiere otro tipo de personal capacitado para que trabaje en esas zonas con apoyo de médicos que vean varias zonas? O sea, hay muchas cosas que se pueden trabajar. Pero esas son políticas que tenemos que construir. No sé si me he olvidado de contestar algo. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. No, sin duda el tema da para mucha discusión. Vamos ahora a dar la oportunidad al doctor Manuel Núñez para que también pueda responder las preguntas. Sí, gracias, Carlos. Creo que el derrotero que ha seguido el SERUMS efectivamente da luces de lo que es posible hacer y lo que se enfrenta en términos de dificultades. Los que nos antecedieron vivieron, por ejemplo, la época del CECIGRA, una forma precaria de hacer ese servicio. Y se enfrentó, y se logró revertir planteando el tema del SERUMS. Les cuento una anécdota. Cuando estábamos en el Ministerio de Salud, un día fuimos a visitar en estas inspecciones, en estas evaluaciones, supervisiones, un establecimiento donde había un serumista. Esa plaza de serums estaba en un centro de esparcimiento de una fuerza castrense. Y fuimos y visitamos y preguntamos por el serumista. Y el serumista estaba, decía, es el colega que está ahí. Nos recibió un médico. No sé, o sea, estaba cuidando la piscina de este centro de esparcimiento. Estaba literalmente, y no estoy exagerando, estaba acostado, soleándose en el SERUMS. Ese colega estaba ganando 0.2, si mal no me falta ya la memoria, puntos para el examen de residencia médica, mientras que aquel que estaba en la cordillera del Cóndor estaba ganando 1 punto para la residencia. Eso se discutió en varios niveles, con la Seguridad Social, con el Ministerio, con las sanidades que se resistieron además. Y se logró generar un acuerdo de que había que reestructurar el SERUMS. El SERUMS tiene muchos problemas, muchos, y el Colegio Médico ha sido claro en identificar varios de estos. Pero se logró reconocer que aquel colega que estaba ahí voluntario, había escogido su plaza, no podía ser igualmente reconocido que aquel que estaba. La otra plaza que también visitamos estaba un médico que estaba cuidando la Escuela Nacional de Ballet. Llegamos y estaba ahí viéndolas como las señoritas estaban bailando. Son las cosas que se han logrado superar y seguramente hay muchas cosas que mejorar. Pero forma parte de los procesos que hemos logrado ir superando. Que nos falta mucho, por supuesto, y que el SERUMS no va a permitir cerrar la brecha, yo creo que es fundamental entenderlo. Claudia mencionó en su exposición el tema de carrera sanitaria, que nos parece fundamental. ¿Cuál es la aspiración de un médico CAS un médico CAS para poder movilizarse está imposibilitado? No puede pasar a otro establecimiento de mayor complejidad, salvo que logre la especialidad y haya una vacante. No hay carrera. Ese colega finalmente tiene que esperar el proceso de nombramiento y ahí pelear la movilización. Las sanidades, más allá de las críticas que muchas veces hemos formulado, sí tienen carrera. El oficial, que comienza por la parte periférica, más allá de algunas cosas que pueden no ser transparentes, sí tiene un reconocimiento por esa carrera que va haciendo. Y él sabe que no se va a quedar 40 años en ese establecimiento en donde
las cosas muchas veces son difíciles. Se han hecho varios estudios y se ha reconocido que los médicos se dividen en dos grandes grupos. Aquellos que tienen 30, 35 años o menos y aquellos que tienen 30, 35 años a más. Los colegas que tienen 30, 35 años aspiran por su desarrollo profesional. Pueden trabajar en las peores condiciones y, por supuesto, termina siendo injusto en buena medida. Pero en la medida en que tengan una luz en la cual vean que pueden ir avanzando y poder crecer como profesional, ya sea a través de las residencias, las capacitaciones, las promociones laborales, etcétera, los incentivos remunerativos se entroncan muy fuertemente con eso. Eso es lo que reveló el estudio del doctor Huicho en Ayacucho, el desarrollo profesional. Pero aquellos que están encima de 30, 35 años, sus aspiraciones cambian completamente. Ellos se mueven con un fuerte componente familiar. 35 años, van a dejar a su familia para irse a trabajar a regiones lejanas, a su hijo que muchas veces ya está adolescente y enfrenta, difícilmente. Y entonces, ¿cómo han hecho los países? Han generado incentivos, como decía Claudio en su lámina, familiares, por ejemplo. Ese joven tiene una beca en la medida en que su familia se comprometa, el padre principalmente, o la madre también gana una beca de trabajo, por ejemplo. O se genera la forma flexible. El trabajo flexible fue sinónimo de precariedad en nuestro país, pero el trabajo flexible ha sido una de las mejores estrategias para cerrar brecha en áreas desatendidas. Yo no lo obligo a tener que trabajar 30 días. Yo genero trabajos parciales, inclusive jornada de 15 días bien remunerada para que el profesional no se desarraigue de su familia ni de su entorno. Eso los han aprendido rápidamente en muchas regiones que han generado esa forma, o la propia sanidad. Pero es, digamos, formas informales, en buena medida. Estas u otras formas requerían ser puestas en la mesa. Pero la pregunta es, ¿cómo cambiamos? O sea, han habido varios cambios, que creo que son importantes reconocerlos, porque si no entramos en un componente depresivo, y hay varios factores que nos empujan hacia eso, pero el factor fundamental en todos los procesos de mejora es el liderazgo compartido, el liderazgo democrático, pero el liderazgo de un órgano rector que es capaz de convocar a las instituciones a enrumbar en el camino, en este caso para cerrar la brecha, cualitativas y cuantitativas, para personas de salud. Creo que es fundamental tener una mirada como país y no como sector. El 5% que crece el sector privado ya lo han visto otros países. Chile, por ejemplo, ha sido uno de los escenarios en donde esto se ha vivido. Y no vamos a poder ponernos de acuerdo si no nos ponemos, salir adelante si no nos ponemos de acuerdo como país. Ya no solamente como instituciones, sino como país. Gracias. Bien, sí, doctora. Sí, una cosa que se me olvidó comentar era, como decía, que con un sistema fraccionado como el que tenemos, ¿cómo vamos a poder mejorar? O sea, pensar en un sistema único de salud no lo vamos a ver, probablemente en los que estamos acá, ¿no? Pero sí podemos trabajar, creo yo, con la estrategia de redes integradas, que es lo que ahora se trata de promocionar. O sea, redes integradas significa que todos, o sea, el salud, las Fuerzas Armadas, los privados, el Ministerio de Salud, el gobierno regional, todos nos ponemos de acuerdo para atender una determinada población en cualquiera de los establecimientos de salud, y que también los recursos humanos trabajan así en red, ¿no? O sea, una estrategia importante que puede dar un resultado, y que hay modelos que han dado resultado en otras partes del mundo, es trabajar con estas redes integradas de salud, ¿no? Esa es una posibilidad, porque a corto plazo, ¿no? O a corto y a mediano plazo, diría yo. Después se pueden hacer otros cambios, ¿no? Pero sí, el tratar, como ahora se está tratando, de ir por las redes integradas de salud, es un camino que puede ser muy importante si le ponemos fuerza y peso, porque lo de las redes integradas de salud, desde el año, desde el 2015, ¿no? 16,
Se dice, tenemos unas normas lindas, pero cero efectividad, o sea, puro discurso. O sea, si hacemos que eso se cumpla, puede ser una salida interesante, ¿no? Y para terminar ya como un comentario, o sea, nuestro país, aunque parezca raro, en recursos humanos, y de repente ahí nos puede comentar más Carlos, ha tenido un liderazgo regional muy importante. Sí se han hecho cambios interesantes. Lo que pasa es que para mover una aguja verdaderamente, yo trabajo como una hormiga y no se va a ver casi el cambio que hago. Pero sí han habido cosas interesantes que podemos rescatar y que podemos ver y que se siguen y que seguimos haciendo. Y el país así ha liderado varias de estas estrategias de recursos humanos. Una de esas es el CERUM, ¿no? Con todas las, digamos, pros y contras que tengo, pero es una estrategia válida. Otra estrategia interesante y, digamos, y más que estrategia es una herramienta, es el Observatorio de Recursos Humanos. Hay varias cosas donde el país ha sido líder y donde podemos seguir siendo líderes, pero lo más importante es ponernos de acuerdo entre todos. Muchas gracias. Mientras hacemos una ronda adicional de preguntas, me gustaría empezar con una pregunta y luego le voy a hacer, hay otra pregunta más allá a los dos. Primero, doctor Ugarte, usted habló sobre la importancia de hacer un abordaje multidisciplinario, interprofesional, para poder abordar los desafíos, ¿no? La doctora Magali hacía referencia que hay lugares o territorios donde no hay un equipo completo y hay otros recursos humanos, ¿no?, que están ahí presentes. Entonces, ese es un desafío a desarrollar. Mi pregunta iba, ¿cómo la carrera sanitaria, una propuesta que no se logró concretar, podría abordar este tema y qué sería necesario para hacerlo? Y el doctor Manuel Núñez, ¿cómo se podría aprovechar los lazos y redes que tiene el país y las universidades con otros países y otras universidades para extender un sistema nacional de residentado que permita que los residentes, los estudiantes, puedan también tener un escenario de formación que incluya países vecinos, que incluya otros países y que no esté necesariamente a la búsqueda individual de cada uno, sino que el sistema le permita o le ofrezca una red extendida, ¿no?, con otros países? Hay una pregunta más, por favor, en el medio del doctor. Buenas noches. En primer lugar, agradecer a este evento que está realizando el Colegio Médico a través de su doctora. Bien. Vea, mi nombre es Pedro García Vázquez. Yo he tenido la oportunidad de estar en lugares fuera de la capital. He estado en la sierra y en la selva también. Y efectivamente, nuestro país tiene diferencia con Chile, con Cuba. Y usted, doctor Ugarte, ha hecho una buena intervención acerca de la salud panamericana. Pues bien, efectivamente, nuestro país es tan rico y tiene tantos recursos, no solamente, digamos, escasez de recursos humanos, recurso económico y recursos ambiental. Entonces tenemos que abordarse, digamos, y ¿quién es la institución que debe recoger y debe dar solución? Es el Colegio Médico. Pero dentro del Colegio Médico, los que integramos, los que somos colegiados, tenemos que tener un perfil ético. Mire, entre nosotros. Y eso debemos aquí, debatir.
el comportamiento individual de nosotros mismos. ¿Para qué? Para poder salir, digamos. Vea, ¿por qué he venido yo acá? ¿Por qué estoy presente? Me interesó el desafío. La verdad que desafiar una estrategia ante la situación de recursos humanos, efectivamente, no se ha tocado, no se menciona a E-Salud. E-Salud tiene un buen presupuesto, pero ¿por qué? ¿Quién le da ese recurso económico a E-Salud? El que habla, soy médico jubilado, oiga, pero voy al establecimiento de salud de los hospitales de la Seguridad Social. En primer lugar, el trato entre nosotros los médicos. Una gran diferencia. Una gran diferencia el trato. Entonces, ¿qué opto? Mejor no ir y ir a otro establecimiento particular. Ahí está. Tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quién es la entidad responsable que tiene que hablar? Es el colegio médico, nosotros mismos. Entonces, pero tenemos que hacer un plan de trabajo, un comité, una comisión. Ve, acá estoy con dos colegas mayores, aquí en mis respetos, oiga, no quiero mencionar su nombre, pero sí quiero tocarle ganas. Ve, ¿dónde está el otro colega? Que también, digamos, ve, oiga, con experiencia gremial en salud pública. Y eso yo quiero hacer una petición a este comité que se lleve, que se tome en cuenta al rumbo del 11º Congreso Médico Nacional. Es que se tome en cuenta, digamos, ¿no? Una unidad. Usted dijo, doctora, que la salud única, ¿no? Oiga, ¿por qué el MINSA y por qué no E-Salud son como instituciones independientes? Ahora funciona la seguridad, que es universalmente, digamos, y se aplica. El paciente va y si no tiene recursos, ¿quién asume todos los gastos? Es el MINSA. Entonces, eso se tiene que tener en cuenta en el próximo congreso, digamos. Bien. Vea, doctor, si es que no es posible, yo haré presente mi petición a través, por vía, ¿cómo se llama?, poniendo en mesa de parte, que se tome en cuenta. Y sabe que yo también auguro es lo siguiente, esta Constitución que también tenemos que, mira, vean la Constitución, digamos, lean, digamos. Aquí hay un abismo, digamos, de salarios. Hay un abismo de salarios. Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta en el próximo Congreso. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación y tenemos una pregunta aquí ya para... Le pedimos ser conciso, doctor. Concreto. Soy el doctor César Segura. Tema recursos humanos. Ya, hay transición epidemiológica, pero también hay transición en recursos humanos. Y dentro de esta transición de recursos humanos hay nuevas aristas a tomar en cuenta. Una arista es, por ejemplo, la que plantea el Congreso de la República respecto a la doble percepción que ya está legislada. Otra arista, el trabajo decente que plantea, por ejemplo, el teletrabajo. Y el teletrabajo, que lo mencionó muy bien la doctora Ugarte, va muy bien con la salud digital. Va muy bien con la telemedicina y la telesalud, el teletrabajo. Todo esto, ¿a qué me lleva?
la persona o al recurso humano con discapacidad. ¿Por qué? Porque en base al teletrabajo, muy bien se puede contemplar esta realidad de muchos trabajadores en salud, de mucho personal que tienen problemas de discapacidad, ¿ya? Y va a permitir el que exista un mejor uso del recurso humano. ¿Cómo contemplan ustedes estas nuevas aristas, sobre todo el tema de la discapacidad en el recurso humano actual? Gracias. Muchísimas gracias. Le damos la oportunidad ahora a la doctora Ugarte y luego al doctor Núñez para sus respuestas. Bueno, yo creo que es fundamental, en la respecto a tu pregunta, Carlos, yo creo que es fundamental el trabajo intersectorial, interdisciplinario, y ahí yo creo que tenemos que romper digamos, los paradigmas y pensar fuera de la caja. O sea, no podemos seguir tratando de pensar que en forma individual, sino que tenemos que tratar de pensar en un país que necesita múltiples dimensiones de los recursos humanos. O sea, deben crearse carreras nuevas, técnicas, también profesionales. Debemos trabajar entre los distintos profesionales de la salud, ¿no? Con respeto, viendo qué es lo que a cada uno le corresponde, pero debemos trabajar interdisciplinariamente, debemos trabajar en equipo, ¿no? O sea, creo que hay muchos países donde existen distintas carreras que pueden ser técnicas, muchas que apoyan a los profesionales de la salud, que son cosas que podremos hacer aquí en nuestro país. Además de eso, deberíamos tratar de buscar consensos entre las diferentes profesiones, ¿no? Y ponernos de acuerdo en ciertas pautas. Creo que, bueno, tal vez me votan del colegio médico ahorita, pero debemos tratar de consensuar, no de pelearnos entre nosotros y ver qué es lo que podemos hacer y en dónde. Porque no son las mismas condiciones acá en Lima que en la última pueblo de la Amazonía, en la ribera del río Tigre. O sea, no son las mismas condiciones. Entonces, una norma que para acá puede ser correcta, no necesariamente debe aplicarse en esa zona. Entonces, lo que tenemos que aprender, y es lo que yo he aprendido durante años, es que somos diversos. Somos diversos. Tenemos una geografía diversa. Tenemos ciudades con mucha densidad y tenemos pueblos donde hay 3 personas. Por lo tanto, no podemos ser tan cerrados y tan dogmáticos para pensar que todo se soluciona con la misma receta, porque así no es, en mi humilde opinión. Y para eso tenemos que construir opciones para las grandes ciudades, para las zonas medianamente rurales, muy alejadas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos entre enfermeras, obstetras, médicos, químicos, farmacéuticos, odontólogos y todos los profesionales de psicólogos y todos los profesionales de la salud? ¿Qué hacemos, qué no hacemos? ¿Qué está permitido, qué no está permitido? ¿Qué carreras nuevas se pueden? Hay carreras técnicas en otros sitios, hay carreras técnicas que apoyan a los profesionales de la salud. No hay un médico, pero hay otra carrera técnica, ¿no? Por ejemplo, un paramédico, que es ya lo más obvio que conocemos todo en todos los países para atención del prehospitalario de las emergencias. Acá no hay. Y así hay una serie de cosas que se pueden trabajar. Entonces, yo creo que trabajando como estamos, digamos, con un cuadrado que es totalmente de acero o de concreto, que no se puede doblar nada, no vamos a poder encontrar una solución, porque el país es diverso, es variado.
Entonces tenemos que encontrar soluciones flexibles, con trabajo interdisciplinario, con trabajo multisectorial, ¿no? Viendo cómo la población de esa ciudad alejada en el río Tigris, que tiene tales y tales condiciones, ¿qué hacemos para ellos? ¿Qué personal necesita? Y es distinto al personal que necesita Lima en Miraflores, o Lima en San Juan del Lurigancho, o Lima en Ate Vitarte. Entonces, tenemos que tener esa capacidad, o sea, hay que pensar fuera de la caja. O sea, ya no podemos seguir con digamos, con un pensamiento tradicionalista, tenemos que romper paradigmas y tender puentes. Y ahí me quedaría. Muy bien, muchas gracias. Doctor Núñez. Efectivamente, en recursos humanos muchas cosas están cambiando. Las dos profesiones que más han expandido relativamente en los últimos años son terapia física y psicología, por ejemplo. La expansión que está habiendo en el mundo formativo es tremenda, relativamente, con respecto a lo que eran los niveles basales. Por ejemplo, y efectivamente, nuevas especialidades, nuevas carreras. Está habiendo un proceso de feminización, por ejemplo, importante hoy hematología, que era una profesión fundamentalmente masculina, es crecientemente femenina, por diversas razones, y que nadie está atendiendo porque hay elementos de gestión que requieren ser atendidos. Se hizo un estudio hace algunos años sobre cuáles eran los factores que determinaban que un médico quisiera trabajar en el primer nivel, luego de egresado. Y se vio que el principal factor, conjuntamente con, por supuesto, las oportunidades de desarrollo profesional para el recién egresado, era si había tenido experiencias formativas en escenario del primer nivel. Aquel que había sido formado en el Hospital Loaiza, en la UCI del Hospital Loaiza, muchas veces, ¿ustedes creen que querría entrar a trabajar en primer nivel? Ni siquiera lo conocía, ni siquiera lo conocía. En cambio, el elemento que ayudaba a poder promover esa inserción temprana era si había sido expuesto de manera importante, por supuesto, a escenarios de formación en el primer nivel. Por supuesto, con toda una malla que justifique curricular, acompañamiento, tutoría. Y eso, hoy por hoy, por ejemplo, en el caso de las universidades, ha sido implantado para efecto del internado. La quinta rotación famosa, que tiene una serie de dificultades, pero le está cambiando el chip a muchos colegas, que hay que mejorarlo, y hay que mejorarlo mucho todavía. Pero son iniciativas que ayudan a afrontar al menos parcialmente este tema. El tema de las redes que preguntaba Carlos, sí, yo creo que hay la necesidad de poder tener una mirada muy amplia de las experiencias que están habiendo en el desarrollo de algunas especialidades, especialmente medicina familiar. Seguramente todos tenemos noción de lo avanzado que ha estado esta especialidad en Brasil. Sería bueno conocer por parte de los residentes que se pueden hacer cosas y cosas importantes en medicina familiar, más allá de la restricción de la organización del sistema. Y si hay una especialidad por la cual comenzar, sería más medicina familiar, como un incentivo inclusive a los colegas que apuestan por esa especialidad. Chile, por ejemplo, con su más allá que resistió la dictadura, además, ese primer nivel de atención fuerte, que ha sido uno de los más fuertes de Latinoamérica, que plantea la posibilidad de trabajar de manera exitosa en el primer nivel de atención. Creo que hay la necesidad además de poder tener, en el momento en que un congresista se tenga que atender en un hospital público, creo que las cosas podrán comenzar a cambiar. Los médicos de una otra manera nos valemos efectivamente de nuestros amigos, de la promoción, etcétera, pero los congresistas hasta se dan el lujo de que el país les pague su seguro privado en uno de los mejores seguros. Y en el extranjero, exactamente. En la práctica, en el momento en que quienes toman decisiones, y eso nos incluye, además, pero los médicos nos salvamos por estas situaciones que hemos descrito y que el colega ha descrito bien. Creo que las cosas comienzan a cambiar. Y si no, vean la experiencia del INEM. ¿Por qué salió con fuerza el INEM? Porque no había centro oncológico en el país.
no había centro oncológico para abordar ese problema y se le dio toda la inversión necesaria, se le planteó como un pliego diferente, inclusive el Ministerio de Salud, se le dio autonomía y en la práctica eran dos entidades, muchas veces el INE no le hacía caso. Entonces, en el momento en que quienes tomamos decisiones y quienes toman decisiones puedan atenderse en los hospitales públicos, van a presenciar lo que todos vemos. Obviamente eso hay que construirlo, o sea, en la práctica, pero es lo que nuestra población vive día a día. Y esa es la mirada. Tenemos que tener una mirada como país, no como ministerio, no como colegio, no como universidad. Requerimos tener una mirada como país. Muchísimas gracias. Este tema sin duda da para más. Estamos llegando ya a los finales, pero hay una pregunta. Sí. ¿Cuántas plazas de especialistas se lanzan anualmente? Bien, ¿cuántas plazas de especialistas? Esto va a ser oportunidad para hacer una ronda ya final, justamente atendiendo a la pregunta. La segunda parte de mi pregunta, pero más o menos, ¿cuántas plazas hay? Porque, ¿qué pasaría si cambiamos el chip del SERUMS? Para ser especialista o postular, tienes que hacer 2 años de SERUMS. Muy bien. Muchas gracias. ¿Dónde lo hago? Sí. Y de esos 2 años, 1 año tiene que hacerlo en zona recontra rural. Muy bien. Conozcan la realidad de la gente que llega al final a su mano, ¿no? Bien, le pedimos entonces, apelando 2 minutos de palabras finales, respuesta, para cerrar este conversatorio, que es un abrebocas en realidad, porque el tiempo es sin duda escaso, pero esto es solo el inicio de lo que va a ser toda esta fase preparatoria del Congreso Médico Nacional, ¿no? Que está empezando con este tema, pero que va a significar un espacio amplio de debate en este y otros importantes temas. Doctor Manuel Núñez. Sí, 2.500 plazas aproximadamente, de las cuales un 15% más o menos son plazas de destaque cautivas, bajando a lo largo de los años. Pero la propuesta efectivamente que se ha ido discutiendo años ha sido esa justamente, 1 año de SERUMS, y aquellos voluntariamente que quieran acceder al 2º año en SERUMS tienen acceso inmediato a la residencia médica, por ejemplo, en medicina familiar o en especialidades priorizadas. La posibilidad de generar incentivos, o sea, no hay forma y no es justo decirle, usted va a hacer esta especialidad. No, esto no puede existir, pero la posibilidad de generar incentivos legítimos que enrumben a algunos colegas que sí quieren apostar por esa especialidad, pero se sienten abandonados. Es la necesidad de poder construir justamente política. Yo quiero quiero terminar con las palabras iniciales. Estos son temas que han estado siendo discutidos en varios espacios. Yo quiero apelar a la conciencia y que he podido verificar en varios espacios en donde estos problemas son señalados como importantes y críticos. Lo que pasa es que falta ponernos de acuerdo. Y no lo vamos a poder hacer mientras estemos distanciados. Por eso es importante justamente estos espacios de discusión en donde se plantee la necesidad y la posibilidad de ponerse de acuerdo. Muchas gracias, doctora. Sí, yo quería hacer un comentario, me sale un gallo, quería hacer un comentario sobre el tema de las plazas, ¿no? O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es, a ver, generalmente egresan de las facultades de medicina en el país entre 5.500 a 6.000, ¿no? Y se ofertan 2.600, 2.700 plazas, de las cuales ya hemos visto el 15% son cautivas. O sea, cautivas o destaque significa que ya son para personas que están nombradas en el sistema. Entonces, los que están saliendo acceden solo a las plazas libres. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que si salen, vamos a poner 5.000, ya para variar, así, tengo 5.500, ya, 5.500, y estoy ofreciendo 2.000 plazas, ¿no? 2.500 plazas más o menos, pero si le quitamos
Los cautivos estos me quedarán más o menos, ya no 2.600 o 2.500, sino me quedarán, supongamos, 2.200. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos 2.200 entonces no coberturan a todos los egresados. Entonces, todos los años hay remanentes que se van sumando. Entonces, y el doctor Pedro me podrá corregir, más o menos en nuestro país, me acuerdo un dato, no último, no sé el dato último, pero el dato anterior que me lo dio el doctor Urquizo en su gestión, es que nosotros en el Perú, del total de médicos que tiene el colegio médico, el 54% son médicos generales. ¿Sí? No sé si ese es el dato. Más o menos. 54% son médicos generales. O sea, hay más médicos generales que médicos especialistas. Las vacantes, ¿quién es el que pone las vacantes? Ese es, para mí es un tema crucial. ¿Quién es el que pone las vacantes? Solo el Estado. De esas 2.600 vacantes que se ponen todos los años, 800 vacantes, no, ni siquiera 800, 600 vacantes es de salud forever and ever. O sea, desde que se construyó el sistema hasta ahora son 800 vacantes. No aumentan una vacante más. Las Fuerzas Armadas y Policiales son 30, 40 vacantes. ¿Quién pone el resto? El Ministerio de Salud. O sea, ¿quién? El MEF, hablemos claro. El Ministerio de Economía y Finanzas. No hay más donde jalar la tela. No hay forma. Entonces, ¿por qué no buscamos otras formas de financiar? Argentina. En Argentina, más de la mitad de las plazas que se ofertan para especialidades no son platas pagadas por el Estado. Son platas privadas. Hay más vacantes que egresados. ¿Ok? ¿Por qué no nos inventamos? Por eso nuevamente digo, hay que pensar fuera de la caja. ¿Por qué no ofrecemos plazas recintadas por obras por impuesto, por ejemplo? Yo soy una minera y en vez de pagarle al país, no sé, X millones de soles en impuestos, los pago, pero como plazas para formar especialistas, porque yo tengo una mina en, no sé, en X lugar, y pago para que se formen especialistas y no pago para que Juan o Pedro tengan la plaza, lo pago, o sea, lo doy al Estado para que el Estado lo oferte libremente al que gane la plaza, o sea, por meritocracia. O sea, hay varias formas que se pueden hacer, pero como estamos yendo, no da la tela, ya no hay forma. Entonces, nuevamente insisto, tenemos que dialogar, hay que pensar fuera de la caja, y hay varias cosas que se pueden hacer, pero no con la forma estructurada y clásica que veníamos haciendo. Muchas gracias, doctor Ugarte. Y para cerrar, y por alusión, vamos a darle la palabra al doctor Pedro Riega para que pueda dar sus palabras finales. Doctor Riega. Muchas gracias. Voy a primero agradecer la valiosa participación de nuestros ponentes y por supuesto de cada uno de ustedes también. Y una pequeña reflexión. Somos un país con muchas reformas inconclusas. Somos un país, un sector en el que muchas veces incluso la profesión médica ha sido quien ha detenido procesos. De hecho, yo he formado parte en alguna oportunidad de esos procesos de irrupción, justamente porque la participación es fundamental. La participación desde el origen, incluso en la concepción. Todas las miradas son importantes y todos los grupos, ciudadanos, profesionales, tienen tanto intereses genuinos, aspiraciones, expectativas y también tienen un compromiso, ese compromiso que hace que en algún momento decidamos estudiar medicina. Entonces, así de complejos somos los seres humanos y estos procesos de construcción de política justamente
debemos promoverlo las organizaciones ciudadanas. Ya hemos visto que la clase política y eventualmente las autoridades de turno, no por ser malas personas, es por el sistema en el que estamos, no se constituyen en quienes van a resolver los problemas mientras nosotros gozamos de esas soluciones. Eso no existe, ¿no? Entonces, por eso este espacio y por eso el Congreso, para nosotros es muy importante, porque la posición del médico frente a estos desafíos vamos a tratar de ponernos de acuerdo y tener una posición médica que obviamente no va a ser la final ni definitiva, pero que va a dialogar con otras posiciones para poder construir consensos. Incluso les comento de que es muy probable que 3 semanas después del Congreso Médico Nacional, organicemos un Congreso Nacional de Profesionales. Porque también por alusión y por supuesto con mucho respeto y amicalidad a la querida doctora Claudia, le comento que justamente en ese espíritu y además conciencia clara de la necesidad de buscar consensos, es que el Colegio Médico participa ahora, a diferencia de otras oportunidades, activamente en el Consejo Nacional de Decanos de Colegios Profesionales, y además en este momento lo presidimos, y además ha sido por unanimidad. Entonces sí hay búsqueda de consenso, pero esa búsqueda de consenso también que debe venir acompañada de la voluntad de pensar fuera de la caja, tiene que venir acompañada de la defensa de determinados principios que no se pueden romper en absoluto, porque para lograr estos objetivos tiene que haber respeto, para lograr estos objetivos tiene que atenderse esa necesidad que cada grupo profesional, en este caso los médicos del país, exigen, ¿no? Esas condiciones necesarias para brindar atención de calidad, ese trabajo digno, necesario para también nosotros tener esa seguridad en la atención y poder brindar y ofrecer algo natural que todos buscamos, que es un bienestar para nuestras familias, y ese reconocimiento a los años de estudio, a la preparación y al mérito, que es algo que sí, de repente, como una pequeña crítica, no hemos comentado mucho, pero de hecho, conociendo la trayectoria de los 3 especialistas, siempre lo han defendido y siempre lo defienden. Y lo digo porque estamos en un contexto de desinstitucionalización extrema, ¿no? En otras oportunidades hemos discutido, inclusive de forma a veces muy acalorada, porque ha habido procesos de reforma claros y posiciones claras sobre las cuales se va construyendo, pero ahora no hablamos de reformas. O sea, hoy estamos en un momento en el cual la máxima aspiración es poder lograr de repente nombramientos en determinados grupos o que se logre conquistar algunos derechos, pero no estamos hablando de sistema, no estamos hablando de reforma, y el que nos aproximemos a un proceso electoral, como bien también ha sido señalado, es una responsabilidad enorme nuestra el poder tratar de construir y retomar iniciativas que fueron sumamente valiosas, que no han sido perfectas, pero que sí dieron resultados muy interesantes y que les faltaba justamente ese componente de retroalimentación y mejora para lograr esos objetivos, ¿no? Hemos vivido un proceso de incremento de plazas de serums enorme, ¿no? Que llevó a mejorar en algunos aspectos, pero que faltaba pues de repente el componente de garantizar seguridad y otros que ahora seguimos luchando porque haya seguridad para el serumista, por ejemplo. Hemos vivido procesos de incremento de plazas de medicina familiar y comunitaria, también enorme, pero que no han sido cubiertas esas plazas porque al especialista egresado no se le da esa oportunidad de trabajo y de reconocimiento, no solamente salarial, sino que dentro del sistema realmente cumpla una función clave que le dé ese poder y a la vez esa responsabilidad en la decisión de
cómo se atiende al paciente y los resultados de la atención. Y hay una serie de aspectos que seguramente hay que mejorar, pero necesitamos esa cultura de la evaluación. Evaluar aquellas experiencias que fueron positivas y tratar de construir esto que ha sido señalado como carrera sanitaria y que como colegio médico, por supuesto, tenemos el derecho de defender como carrera médica en primer término y dialogar con otras profesiones para ver cómo nos ponemos de acuerdo y que puedan ser incorporados estos incentivos que han funcionado y que no sean solamente algunos parches o iniciativas que luego de un gobierno desaparecen, ¿no? En ese sentido yo felicito el que podamos refrescar nuevamente experiencias que desde hace buen tiempo no vivimos, mucho más estructuradas, mucho más pensadas, en la cual ha habido alineamiento técnico y político, y donde la profesión médica siempre ha jugado un rol importante. Y ahora queremos que no solamente ese rol sea importante, sino que sea muy proactivo, muy de respaldo o incluso de defensa de que la gestión en recursos humanos y su potenciamiento sea realmente una prioridad para quienes aspiran a dirigir nuestro país, porque ya no vamos a pensar en cómo mejorar hoy, salvo resolver y defender, por supuesto, a nuestros colegas que día a día siguen dando lo mejor de sí, pero pensando en las reformas, tenemos que pensar en lo que viene y tenemos que evaluar de manera muy objetiva las políticas y las experiencias positivas y escuchar a nuestros colegas de distintas realidades y ver cuáles son sus expectativas y qué estamos dispuestos o qué estaríamos, no cómo es que estaríamos dispuestos a poder trabajar y brindar lo mejor de nosotros en las zonas donde más se nos necesita. Porque justamente, por ejemplo, experiencias como el SERUMS, que cuestionamos mucho por los temas de trabajo gratuito y de seguridad, pero que gracias a estas experiencias no hemos vivido experiencias muy criticadas y cuestionadas, como traer masivamente médicos extranjeros a que cubran las plazas y el trabajo que debe ser cubierto por nosotros, ¿no? Acá en nuestro país hay muchas iniciativas que no se han implementado, que en otros países sí, y que han sido nefastas para la orden médica. Entonces tenemos que pensar siempre en los dos aspectos, cómo fortalecemos la profesión médica y dignificamos las condiciones del médico y del equipo de salud y cómo incrementamos el acceso efectivo con calidad y equidad para nuestros conciudadanos a los cuales nos debemos y que tienen, ¿no?, justamente ese derecho y esa exigencia que nosotros debemos defender y que son los únicos que pueden luchar por nuestro trabajo digno si es que trabajamos de la mano. Porque no podemos trabajar solos sin pensar en la comunidad y en el país. Entonces, coincido plenamente con lo que nuestros expertos nos dicen. Pongámonos de acuerdo, hagamos lo necesario e impulsemos espacios de discusión y generación de propuestas en la cual los médicos seamos justamente los protagonistas y partícipes de las soluciones en búsqueda de consensos con todos los actores. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Muy bien, muchísimas gracias con todos y con todas. Este conversatorio y primer conversatorio ha terminado. Gracias.